Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista y esteticista. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante que es la gastritis. ¿Es dolorosa o no? Quédense conmigo en el rincón del Doc Andrés. No olviden darle like, suscribirse y compartir si les parece interesante esta información. Dando una respuesta rápida al interrogante de si la gastritis es dolorosa o no, la respuesta rápida sería no, la gastritis no es dolorosa. Y es un error en el que incurrimos no solo los pacientes, sino muchas veces los médicos. Llamarle gastritis al dolor que está localizado en la parte alta del abdomen, que se le llama epigastrio, lo que coloquialmente las personas le suelen llamar la boca del estómago, es una sensación de ardor, de pesadez, a veces acompañada de náuseas, de llenura postprandial que hace referencia a que obviamente cuando comemos nos llenamos, pero sentir esa misma llenura después de 3 o 4 horas, que eso ya no sería lo normal, o a una llenura fácil también. Esto es una condición médica llamada dispepsia, pero no tenemos por qué llamarla gastritis, porque la gastritis no causa esa sintomatología, no causa de hecho dolor. En nuestra zona, es más, si tomáramos una endoscopia al 100% de la población, en más del 80% saldría que tiene gastritis crónica. Eso sería lo más normal de encontrar. Y más del 80% de la población no tiene estos síntomas. Entonces hay que buscar otro tipo de problemas. ¿Cuáles son ese tipo de problemas que pueden causar esta sensación de dolor, de ardor, de ganas de vomitar, de llenura postprandial? Hay que tener mucho cuidado porque puede incluso llegar a ser una enfermedad grave, como lo es el cáncer de estómago, el reflujo gastroesofágico, sobre todo cuando es erosivo, puede corresponder también a cáncer de otros órganos localizados en la región, como el hígado y el páncreas, pero también a enfermedades benignas, como pueden ser, por ejemplo, parasitosis, como las giardias, el mismo estrongiloides, puede ser también por úlceras pépticas, por toma de algunos tipos de medicamentos, como son las aspirinas o los AINES, los antiinflamatorios que normalmente utilizamos para los dolores, causan ese tipo de problemas, pueden ser, corresponder a enfermedades más raras, como lo son algunos tipos de linfomas, como el linfoma MALT, puede ser también por problemas, incluso el mismo estrés puede llegar a causar eh, sensaciones de este tipo sin que estén relacionados con problemas como tal digestivos por simplemente inervación del sistema nervioso autónomo, y el estrés nos provoca esa sensación de ardor o malestar en el epigastrio, en la parte alta del abdomen, que muchas veces simplemente decimos, uy, me dio gastritis o el estrés me produjo gastritis. Nunca el estrés va a provocar una gastritis. Y como les repito, la gastritis de por sí no es dolorosa. Entonces, se le achacó ese dolor o ese malestar a la que menos, a la enfermedad que menos tiene que ver, a la enfermedad que en realidad, como les digo, en nuestra región es tan común como es la gastritis, pero que suele ser totalmente asintomática. Ahora, ¿en qué personas, porque eso sí hay que tener cuidado, en qué personas deberíamos de hacer urgente una endoscopia de vías digestivas altas, que es la única capaz de diferenciar generalmente o el estándar para poder ver cuándo una enfermedad es de cuidado y cuándo no? Entonces, si nos vamos a referir a síntomas que acompañen esta dispepsia o signos que nos lleven a tener más precauciones, es decir, a acudir rápidamente al médico para hacer una endoscopia de vías digestivas altas, entre otros, es cuando haya un sangrado intestinal. Tenemos que ponerle cuidado incluso a las heces. Las heces, la materia fecal, cuando es negruzca, incluso uno puede llamarla como concho de café, porque es de un color totalmente oscuro, eso puede indicar una hemorragia de vías digestivas que venga proveniente de arriba, desde el estómago. Y ya sale negra, pues porque ha pasado por todos los intestinos y no va a salir roja como normalmente conocemos la sangre, sino un color negro prácticamente. Ese es un signo de alarma. Otro signo es que se pierda peso muy rápidamente. Otra condición es que haya una anemia inexplicable, que de pronto pues no se explique por algún sangrado normal que de pronto la persona haya tenido o que haya sido operada o otro tipo de condición, que no haya una explicación, una anemia ferropénica. Otra condición a la que hay que ponerle cuidado es cuando han habido antecedentes cercanos de cáncer de estómago en la persona. Dependiendo de la literatura o del país donde vamos a revisarla,
hay que tener cuidado también. Por ejemplo, en Estados Unidos, a personas mayores de 65 años, pero esta edad baja mucho en nuestros países porque el cáncer de estómago es mucho más común, incluso se describe como la segunda causa de muerte. Entonces, con 35 o 40 años que empiezan a tener ese tipo de sintomatología, sería bueno hacer una endoscopia de vías digestivas altas. Otra condición es que hayan tenido una úlcera péptica anterior y que vuelva a tener algún tipo de sintomatología relacionada, que haya vómito persistente, que haya odinofagia o disfagia, es decir, dolor al tragar o dificultad para tragar, que sienta que no le pasen las comidas y sobre todo si esto va siendo como progresivo. Y también cuando hay vómito persistente, que prácticamente come inmediatamente o al poco tiempo tiene ya la náusea y no solo las náuseas, sino que vomita prácticamente lo que se come. Otra condición también es que se sienta ya alguna masa a nivel del abdomen o hayan acompañado de adenopatías, que son esas bolitas que a veces salen cuando nos enfermamos a nivel del cuello o también puede ser a nivel abdominal. Estas son condiciones de alarma que hacen que la persona deba acudir al médico más rápidamente para que éste le ordene una endoscopia, que es la única forma como de verificar qué es lo que está pasando. En nuestra región, cuando se hacen endoscopias con síntomas ya, digamos, más floridos, como podríamos llamarlos, cuando son los que hemos mencionado, hasta en un nuevo 10% de porcentaje, se encuentra ya un cáncer digestivo, sobre todo estómago, puede estar localizado también en el esófago. Entonces, obviamente, si se recurre a una endoscopia a tiempo, pues se tiene mucho mejor pronóstico de vida que si la condición sigue avanzando y la persona no le pone cuidado. Entonces, ahora, si en esa endoscopia se encuentra la bacteria llamada Helicobacter pylori, esta bacteria se ha relacionado que en el 90% de los pacientes con cáncer gástrico se va a encontrar. Entonces, si vemos una persona pues con condiciones de riesgo, una persona mayor, erradicarlo, es decir, dar normalmente antibiótico. En mi condición, por ejemplo, de médico naturista, cuando no es necesario dar, no es muy necesario dar un antibiótico, uno dice, no tome el antibiótico, hagamos un tratamiento, por ejemplo, es sueroterapia, es fitoterapia, lo que es terapia con plantas, o homeopatía, pero en este tipo de casos sí hay que ser claros y decirle a la persona, a los pacientes, que es necesario, si hay Helicobacter pylori positivo, hacer una erradicación. A la gente casi no le gusta porque no solo es un antibiótico, suelen ser dos, incluso tres asociados a un inhibidor de bomba de protones, es decir, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, cualquiera de estos. Incluso se asocian a veces más medicamentos como las sales de bismuto. Entonces, son muchos medicamentos por varios días y pues a las personas normalmente no les gusta, pero no suele haber otra opción. Normalmente podemos colocar medicamentos para proteger, digamos, el hígado de tanta cosa que se le está colocando, posteriormente para desintoxicar, etcétera, pero muy difícilmente vamos a escapar de dar un tratamiento completo para erradicar el helicobacter cuando pues sea la condición como tal de erradicarlo. Esto vamos a verlo más a detalle en otra revisión, de pronto como ya más referida a lo que es en sí, cuándo se debe erradicar el helicobacter, cuándo no es necesario, cómo hacer el seguimiento, etcétera. Porque son condiciones muy comunes en nuestro medio, es decir, la gastritis crónica en el 80% de las personas. Y si nos ponemos a buscar el helicobacter, en un gran porcentaje de ese 80% lo vamos a encontrar. Y es importante erradicarlo muchas veces porque la simple erradicación nos puede evitar a futuro un carcinoma gástrico, sobre todo si aún no se presenta metaplasia intestinal, es decir, que eh, hayan habido células que se hayan desplazado, que no estén normalmente en nuestro estómago y que ya se hayan localizado en esa zona. Una vez esto haya pasado, sí, ya no hay ninguna diferencia entre erradicarlo y no erradicarlo, es decir, que es una condición premaligna que simplemente va a tocar que hacer endoscopias de una forma más seguida para hacer una vigilancia epidemiológica. Entonces, para concluir, ya tenemos que decir con toda claridad
que cuando tengamos un dolor en el epigastrio con sensación de ardor, pensemos en que en un 75% eso va a ser una dispepsia funcional, es decir, que no va a estar relacionado con los órganos o con los síntomas de alarma que yo les comenté anteriormente, sino que es simplemente una condición que se va a presentar muy frecuentemente. De hecho, en las personas, hasta en un 20% de las personas llegan a tener este tipo de sintomatología, pero que no está relacionado en sí con la gastritis. Y a otro porcentaje que es menor ya es representado por las enfermedades que les comenté anteriormente. Y por eso es importante hacer una vigilancia de qué otros síntomas presenta la persona, de cómo va evolucionando esta situación, de si llega a ser muy molesto o no, de si incluso interrumpe la vida de la persona, porque eso puede llegar a pasar, incluso siendo funcional, es decir, que no siendo como tal un peligro o no teniendo relación con alguna enfermedad orgánica, puede llegar incluso a molestar bastante en la vida de la persona, porque pues esto de por sí tener ese tipo de dolor, y sobre todo cuando uno va a alimentarse, y esto es bastante molesto. Y hay tratamientos, bastante tipo de tratamientos, no solo en la medicina tradicional, que suele hacer tratamientos con inhibidor de la bomba de protones, es uno de los tratamientos más comunes. Pueden muchas veces utilizar medicamentos antidepresivos tipo tricíclicos, cuando sobre todo se asocia también a condiciones de ansiedad, de estrés, o que el inhibidor de bomba de protones no haga ningún efecto después de 4 a 6 semanas de su uso. E incluso se utilizan los medicamentos llamados procinéticos. Son los 3 baterías de medicamentos más utilizadas en este tipo de problema, pero en la medicina natural tenemos muchas alternativas para este tipo de condiciones. En sueroterapia homeopática, en sueroterapia de megadosis de algunos oligoelementos o vitaminas, también lo que les mencionaba, la fitoterapia, la homeopatía, y simplemente también las recomendaciones que son importantes dárselas a las personas en lo que es cuestión de alimentación e incluso manejo del estrés, que es tan común en nuestra época, en nuestra sociedad, y por el ritmo de vida que se suele llevar. Entonces, lo importante de quedarnos en este momento es olvidarse de darle todo el crédito a la gastritis, de ese dolor tan común que suele localizarse en el epigastrio o boca del estómago. Lo más común es que no sea una gastritis, así de sencillo. Espero les haya gustado, no olviden darle like, compartir, y nos vemos en una próxima revisión.